Seguramente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera a la de estos. La Segunda Guerra Mundial es sin duda uno de los hechos donde se cometieron las mayores atrocidades de la historia, hechos que muchas veces es difícil de creer, incluso cuando las pruebas así lo dicen, hechos que nos hacen preguntarnos hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. La historia que les voy a contar tuvo lugar en el Pacífico y por mucho tiempo se trató de ocultar por las repercusiones sociales que estas podrían traer, sobre todo para evitar el sufrimiento de las familias de las víctimas de este suceso. A finales de 1944, Estados Unidos avanzaba implacable hacia Japón, pero en su camino se encontraba un grupo de islas llamadas Islas Bonin, situadas a 1200 kilómetros de Tokio. El ejército imperial había emplazado dos grandes líneas defensivas, una con 20.000 hombres en Iwo Jima y otra la isla Shishimija con 25.000 soldados a unos 250 kilómetros detrás. Cuando los estadounidenses tomaron Iwo Jima, les costó 7.000 bajas y 19.000 heridos, entonces no es difícil suponer que tomar Shishimija resultaría en una masacre aún mayor. Además, Iwo Jima tenía playas ideales para el desembarco y terrenos casi totalmente planos. En cambio, Shishimija era abrupta y llena de acantilados y sin playas adecuadas para desembarcar. Por esta razón, el 2 de septiembre la Marina estadounidense lanzó una oleada de bombardeos desde el portaaviones USS San Jacinto. Uno de los aviones estaba piloteada por George H.W. Bush, recién nombrado teniente de vuelo con tan solo 20 años. Él piloteaba el bombardero TBM Avenger, que estaba acompañado de dos tripulantes más. Eran 5 bombarderos en total, que formaban parte del escuadrón BT-51. Rápidamente se encontraron con un fuerte fuego antiaéreo, siendo derribados todos. Bush recibió un impacto que incendió su motor, pero aún así pudo soltar las bombas sobre sus objetivos, y trató de huir de la isla, adentrándose en mar abierto. Poco después, el motor se para, y se vio obligado a saltar en paracaídas. Ya en el agua desplegó un bote hinchable, mientras la escolta de cazas lo cubría. El resto del escuadrón de Avengers también tuvieron que saltar, pero lo hicieron demasiado cerca de la costa. Al ver caer los aviones, los nipones lanzaron patrulleros para capturarlos. 9 eran los aviadores que aún sobrevivían. Las lanchas de los japoneses se acercaban peligrosamente a la lancha de Bush. 4 horas después, el submarino USS Finback emerge y pone a salvo a Bush, pero fue el único. Los otros 9 aviadores fueron capturados, y la suerte que les esperaba es un episodio completamente siniestro. Para su mala fortuna, habían caído en una isla que estaba en manos de los oficiales nipones más sádicos. Nada más ser capturados, los 9 tripulantes comenzaron a ser torturados. Según un testigo japonés, el primer prisionero en ser ejecutado fue el radiooperador Marve. Con los ojos vendados, fue conducido a una zanja recién abierta, donde fue decapitado por el teniente Morishita con una katana delante de otros oficiales y de la tropa que se deleitaba con el espectáculo. Sé que estás pensando en lo terrible que debe ser morir de esa manera, pero aunque no lo creas, de los 9 aviadores, Marve fue el que tuvo el final más compasivo. Al día siguiente se iba a celebrar la fiesta del sake. Al parecer era una fecha muy importante, ya que asistiría el comandante en jefe de la isla. En la fiesta se sirvió un canapés de entrada, a modo de delicatessen. Hasta ahí parecía normal, hasta ahí parecía un detalle sin importancia. Pero otro testigo contó de qué estaba hecho ese platillo. El mayor Motaba había decidido que la carne que se serviría esa noche sea carne humana.
Según el testigo, Matoba llamó al cirujano del regimiento, el doctor Teraki, que acudió junto a un asistente. Aún no queda claro dónde ocurrió el perverso desmembramiento, si en el hospital o en las mismas cocinas, pero se encontró el cuerpo de uno de los aviadores, al que le habían sacado el hígado y 3 kilos de carne de la parte de las nalgas. Después, alguien con una mente igualmente perversa preparó la carne junto con otros ingredientes hasta crear ese canapés que luego se comerían los oficiales en la fiesta. Tanto el general como los oficiales consumieron los canapés en cantidades pequeñas, comentando el bocado entre risas. Pero no te equivoques, no todos disfrutaban con el abominable suceso. Algunos oficiales de menor rango lo hacían por obligación o tal vez por miedo. Incluso hay quienes se opusieron. Pese a todo, el menú fue todo un éxito, porque en la siguiente fiesta, esta vez ofrecida por el almirante Kenizo Mori, el mayor Matoba se trajo el hígado de un prisionero, ensartado en varillas de bambú, cocinado con aceite de soya y vegetales, como si fueran pinchos morunos. No sabemos si los demás prisioneros sabían cómo murieron sus compañeros. De cualquier forma no podían hacer nada, solo esperar una muerte rápida. El siguiente prisionero canibalizado lo hicieron trabajar durante semanas, traduciendo mensajes de radio. El capitán Shizuo Yoshi ordenó que se cocinara su hígado para la fiesta con otros oficiales. El último en morir también tuvo el mismo final. Los prisioneros sabían que si la ayuda vendría, no sería por tierra, ya que estaban conscientes de las desfavorables condiciones para un desembarco. De hecho, era la razón por la que ellos terminaron ahí. Solo les quedaba esperar una muerte rápida y sin dolor, lo que sin duda la mayoría no encontró. En un intento de justificar tal práctica, nos llevaría a pensar que las tropas niponas recurrieron a la antropofagia al haberse quedado sin raciones, después de que las líneas de suministros quedasen cortadas a causa del avance aliado durante el conflicto. Muchos de estos casos quedaron documentados al finalizar la guerra en el Pacífico en 1946, durante los llamados procesos de Tokio, llevados a cabo por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, donde se juzgaron los crímenes de guerra cometidos por el Imperio del Sol Naciente. Pero como siempre, la realidad superaba a toda racionalización posible.